Muy bien, entonces vamos a comenzar este tiempo de estudio bíblico este día miércoles, en el cual nosotros continuamos lo que es el estudio del libro de Proverbios. En esta noche nosotros vamos a estar hablando bajo el tema contraste entre la lengua, el corazón, la vida justa y la vida malvada. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Y este es el último estudio bíblico que vamos a dar día miércoles, porque a partir del próximo miércoles regresamos a lo que es nuestros tiempo de oración y meditación en la palabra el miércoles, donde no va a haber transmisión. Y los domingos, entonces, no este domingo, sino el próximo de arriba, nosotros entonces volveremos a tener la escuela dominical de adultos y allí entonces estaremos estudiando un libro que lleva por título Vínculo Sagrado. Así que es algo bien que es un tema bien interesante que nosotros vamos a aprender. Así que yo les pido por favor de que nos animemos a participar de estas enseñanzas. Estemos de pie entonces, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa noche nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por este día, lo que nos has permitido llevar a cabo en él, todas nuestras ocupaciones regulares. También te damos las gracias porque nos permite poder estar aquí listos, preparados para recibir tus sabias enseñanzas. Te suplico de una manera especial que tu Espíritu Santo esté hablando y ministrando a nuestros corazones, que de este lugar nosotros podamos salir edificados, fortalecidos, Señor, y que podamos ser también desafiados por tu palabra a ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos, Señor, y así podamos ser sal y luz en medio de estas densas tinieblas que arropan a esta humanidad. Descansamos en tus manos, Señor, y suplicamos que tú derrame de tus más ricas bendiciones a través de una correcta exposición de tu palabra y un correcto aprendizaje de ella. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Entonces, vámonos a Proverbios capítulo 15, versos 8 al 33. Proverbios capítulo 15, verso 8 al 33. Vamos a hablar algunos temas, vamos a tratar de agrupar todos estos versos en algunos temas un poquito más amplios que un solo verso, porque sabemos que esta sección que estamos estudiando, la mayoría de sus versos están elaborados de tal forma que abarquen un tema independiente del verso anterior y posterior. Entonces, por esa razón, tratamos de hacer como esa pequeña agrupación de estos pasajes bíblicos y así tratar de abarcar lo más posible, pero no es igual que un estudio bíblico sistemático o expositivo de la palabra en otras secciones de la Biblia, ya que Proverbios tiene, si se puede decir así, hasta cierto punto esa independencia un verso del otro. Pero vamos a ver primero los versos 8 y 9, lo que Dios ama. Lo que Dios ama. Versos 8 y 9 del capítulo 15 nos dice así: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. Abominación al Señor es el camino del impío, pero él ama al que sigue la justicia. En el versículo 3 de este capítulo 15, nosotros vimos que Dios lo ve todo. ¿Verdad que sí? Así lo dice su Biblia. En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Dice el versículo 3. Entonces los versículos 8 y 9 nos enseña que Él se interesa en todo. No es solamente que lo ve todo, sino que se interesa en todo. Y contrariamente a la idea popular de que Dios es una fuerza indefinida que está allá en el espacio, en alguna parte lejana de la creación o del mundo, de la tierra, la Biblia nos enseña lo contrario.
la Biblia nos enseña que Dios mantiene un profundo interés en las actividades de los humanos que están en la tierra. Mantiene ese profundo interés hacia nosotros aquí. El Señor se interesa en nuestras actividades religiosas o no, porque muchas veces pensamos, o quizás algunas personas, no, quizás no nosotros, pensamos como que Dios solamente se interesa en esa persona que va a la iglesia y que tiene y cumple ciertos ritos religiosos, y con eso ya esa persona cumplió y puede vivir su vida como quiera luego que sale de esa iglesia. Pero no es así, no es así. Dios se interesa también por lo que nosotros hacemos en el día a día. Pero en este pasaje bíblico específicamente estamos hablando de lo que es, como dice el verso 8, el sacrificio de los impíos, que es decir, esa persona que llega en el contexto de aquel entonces al lugar donde se ofrecían los sacrificios y lo ofrecía sin fe. Era para estas personas una simple formalidad. Llegaba hasta allí, mataba el animal o llevaba la ofrenda que le correspondía llevar, y con eso ya él había cumplido. No tenía que, él pensaba que no tenía que tener fe, no tenía que hacer más nada. Con llevar el animal o el otro tipo de ofrenda, con eso bastaba. Y nosotros tenemos un ejemplo comenzando la historia del ser humano. Tenemos el ejemplo de Caín. Dice la palabra del Señor en Génesis 4:5 que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y fue por eso precisamente, porque él fue y lo llevó por llevarlo, por cumplir, en otras palabras. Y nosotros también encontramos en los profetas del Antiguo Testamento de que ellos a menudo pronunciaron palabra en contra de ese tipo de sacrificio desganado. ¿Qué quiere decir desganado? Sin ganas, sin motivación. Tenemos el ejemplo de Malaquías 1:13, donde Malaquías dice: y traen lo robado o cojo o enfermo, así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Evidentemente la respuesta es no. En cambio, el Señor se complace con la oración de los rectos, que a menudo es ofrecida con un sacrificio, porque debemos de entender que Dios no dice que las oraciones son aceptables, pero que los sacrificios no lo son. En el contexto en el cual se escribió el libro de Proverbios, todavía estaban vigentes los sacrificios de animales. Y por esa razón, ambas cosas iban de la mano, sacrificios y oraciones. Eso fue antes de la venida de Cristo. Ya en Cristo se cumplen todos esos sacrificios de animales y ya no tenemos que volver a sacrificar más animales, porque Cristo es la ofrenda perfecta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También, como vimos en el versículo 3, Dios observa la totalidad de nuestra vida. No la podemos, vuelvo y repito, fraccionar en la sección religiosa que le interesa a Dios y la sección secular en la cual nosotros podemos hacer como nos plazca, porque a Él no le importa. El Señor es Señor de toda nuestra vida. Tenemos que verlo así. No solamente porque estamos acá, somos diferentes a cuando estamos en el día a día. Dios siempre va a exigir de nosotros esa misma consagración en nuestro diario vivir. Otra cosa que podemos aprender es que Dios no se complace con los malvados. Dios mira en el corazón de los malvados, y como no ven ellos fe ni amor hacia Él, sino solamente motivaciones pecadoras y egoístas, no importa cuán buenas puedan parecer algunas de sus acciones externas, Dios está viendo lo que hay en su corazón. Amén. Sí. Ok, muy bien. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver lo que son las consecuencias de la insensatez. Vamos a leer el verso 10, 11 y 12, capítulo 15 de Proverbios. 10, 11 y 12 dice: la disciplina severa es para el que abandona el camino. El que aborrece la reprensión morirá. El Seol y el Abadón están delante del Señor.
cuanto más los corazones de los hombres. El insolente no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. El apartarse de las sendas que Dios nos ha trazado, cuando nos apartamos de ella, ¿qué ocurre? De lo que Dios dice, debes de andar por ahí y andamos por otro lado. Dios nos envía la corrección. Llega la corrección a nuestra vida generalmente en forma de sufrimiento. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 13, ofrece un amplio tratamiento de lo que es el tema de la disciplina con la que Dios disciplina a sus hijos y que lo hace, dice Hebreo, para nuestro bien. Cuando somos disciplinados, cuando somos corregidos por el Señor. Específicamente el verso 11, Hebreos 12, 11. Mire cómo dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Hay personas que odian la corrección, hay personas que endurecen su corazón contra la corrección, y lo que provoca precisamente es su destrucción. A la larga se están destruyendo ellos mismos, se están dejando arrastrar por el enemigo y eso no conduce a nada bueno. Entonces tenemos que aprender a recibir la corrección. Cuando el Señor nos la envía, tenemos que aprender a cómo lidiar cuando llega esos momentos de prueba, esos momentos de lucha. ¿Qué habla el verso 11? ¿Qué palabra ustedes pueden ver allí que no es muy común hablarla en su entorno regular? ¿Qué ustedes pueden ver allí? ¿Qué palabra? ¿Pueden decir con toda confianza? Dos palabras que ustedes no conozcan. Verso 11. Dos palabras, verso 11. Vamos a ver. Y está comenzando ahí mismo. ¿Cuáles son? Esmirna. Seol y Abadón. Que esa es la palabra hebrea para muerte y destrucción. El término Seol representa la vida después de la muerte y se puede referir a la muerte, se puede referir al sepulcro y también se puede referir al infierno. A esos tres términos: muerte, sepulcro, infierno. Y Abadón significa decadencia, destrucción. También en Apocalipsis nosotros lo vemos como personificado en el rey de la destrucción. Apocalipsis 9:11 habla acerca de eso. Entonces el asunto es que si Dios puede ver en las profundidades de la muerte y de la destrucción, seguramente es tarea fácil para él mirar el interior del corazón humano, el interior de lo que hay en sus vidas. Como dice Jeremías 17:10, que Él escudriña los corazones. Él escudriña nuestros corazones. Entonces, esos constantes recordatorios de que Dios ve y sabe todo acerca de nosotros, nos debe de llevar al arrepentimiento constante. Debe de llevarnos a eso. A pesar de los recordatorios de Dios y de sus invitaciones, de sus advertencias y de su disciplina amorosa, la persona ignorante, la persona necia, continúan rechazando la corrección y se niegan a escuchar a los portavoces de Dios, como nos lo dice el versículo 12. El insolente no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. Nada es más trágico, mis hermanos, que la falta de fe. Bien, entonces vamos a ver 13 al 15. 13 al 15. El corazón alegre. Mire cómo dice: el corazón gozoso, ¿qué hace? Alegra el rostro,
pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. El corazón inteligente busca conocimiento, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Cuando el corazón se siente feliz, el rostro se ilumina, pero un corazón quebrantado nos hace perder la energía y la confianza. Entonces notemos que allí Salomón no está hablando de las circunstancias exteriores que pudieran ser favorables o no. Lo que realmente nos afecta es lo que está dentro de nosotros. Es decir, ¿en dónde? ¿Dónde que está? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Entonces, algo que nosotros podemos ver en todo el libro de Proverbios es que precisamente trata en toda su extensión el libro de Proverbios acerca de la conducta. En toda su extensión. Una y otra vez nos lleva a la fuente de lo que hacemos. ¿Y dónde está la fuente de lo que hacemos? Pueden prender esa luz, ese abanico si gustan. ¿Dónde está la fuente de lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? Lo que hay en el corazón. Entonces la palabra siempre va dirigida ¿hacia dónde? Hacia el corazón. Hacia el corazón. Las leyes, las recompensas externas pueden producir un cierto grado de conformidad exterior, pero el corazón necesita ser renovado por la palabra para que real y efectivamente haya un verdadero cambio en el ser completo. Y cuando hablamos del corazón estamos hablando del asiento de las emociones. Por eso nuestra oración debe de ser similar a la oración del salmista, en este caso David. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debe de ser sus oraciones. Ese corazón que ha sido tocado por el Señor va a buscar aumentar su conocimiento de Dios. Como dice el verso 14, estamos en Proverbios 15. 15:14 dice que el corazón inteligente, ¿qué busca? ¿Qué busca el corazón inteligente, Rachel? Conocimiento. Es decir, ese corazón inteligente anhela un suministro diario de sabiduría de las Escrituras. En cambio, el necio se seguirá alimentando de una basura inútil, tanto mental como espiritual. Esa es la diferencia entre aquel que es sabio y el necio. Hay un contraste que nosotros vemos en el versículo 15. Y ese contraste no es entre el rico y el pobre como tal, sino más bien entre el contento y los insatisfechos. En los dos versículos que vamos a ver ahora, Salomón muestra que una persona puede ser pobre y feliz o puede ser rico e infeliz. Y la vida nos lo demuestra que es así. Pero aunque no lo viéramos en la vida diaria, si el Señor lo dice en su palabra, tenemos que asumirlo como cierta. Pero eso sí lo hemos visto. Entonces vamos a ver estos dos versículos, versículos 16 y versículo 17, las mejores cosas de la vida. Las mejores cosas de la vida. ¿Cuál una persona voluntaria que se anime a leer, por favor? Anímese a leer. 16 y 17. Entonces es evidente que el tesoro más grande y más eterno
y mejor es la sabiduría de conocer a Dios, de conocer a su amor. El buey engordado que nosotros vemos ahí en el verso 17 representa lo que es el lujo, representa lo que es una comida especial, similar a nuestros... ¿Qué comida es buena? ¿Camarones? ¿Langostas? ¿Bistec? ¿Cuál es su comida la mejor que usted dice? Esta es la que a mí me encanta. A un sancocho también, es así, es así. Entonces está hablando acerca de eso. Tenemos la parábola del hijo pródigo que cuando regresó a la casa de su padre, nos dice esa parábola en Lucas 15, 23, que el padre hizo que los sirvientes prepararan un becerro engordado para esa ocasión tan especial. Entonces, donde no hay amor, oiga bien, donde no hay amor, ni siquiera la mejor comida resulta agradable. Donde no hay amor. Amén. Entonces tenemos que, y esa gracia de que haya amor, pues solamente puede fluir de un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha hecho nacer de nuevo. Es imposible de otra forma, o es casi imposible de otra forma. Entonces, por esa razón, en el hogar debe de haber ese reinado de Cristo en los corazones para que haya amor. Ok, seguimos adelante, vamos a leer el verso 18, el verso 19. Nos dice así: el hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. El camino del perezoso es como un seto de espinos, pero la senda de los rectos es una calzada. Las peleas o las ausencias de las peleas dependen en gran medida de la actitud de las personas. Dependen incluso más, en gran medida, en una medida mayor, de la actitud de las personas que del asunto que se esté tratando. ¿Qué estamos diciendo esto? Yo me he encontrado en situaciones donde un asunto de aparente trivialidad, sin importancia, ha conducido a grandes pleitos. Yo he leído en las noticias también que ha habido pleitos en los cuales por algo tan sencillo como un roce de un vehículo a otro vehículo, ha habido muerte. Entonces todo depende de la actitud de la persona, no del problema en sí. Y esto es lo que nosotros podemos ver en estos versos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a parecernos más a ese hombre que apacigua pleitos. Que apacigua pleitos, como nos dice el verso 18, que nos ayude a eso. A ser ese tipo de personas, conciliadora, pacificadora. Que no avivemos la llama del enojo o de las insatisfacciones para provocar pleitos, sino que seamos apaciguadores. El cuadro del versículo 19 es el de una senda cercada de espinos en los que el viajero se desgarra la ropa. Esa es la idea. Eso no significa que el ocioso tenga que enfrentar más obstáculos, sino que la persona ociosa se busca más problemas debido a su ociosidad. Esa es la idea. Entonces, esa persona ociosa siempre está viendo problemas también donde no lo hay. Está buscando una excusa para no trabajar, para no esforzarse. Las personas justas, en cambio, encuentran muchos problemas, porque no estamos diciendo de que no van a haber problemas, de que no van a haber batallas a lo largo de su andar por la vida, pero que esa persona, con la ayuda del Señor, puede enfrentar y puede vencer esos problemas. Eso es lo que nos enseña ese verso 19. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es el hijo sabio? ¿Cómo es el hijo sabio? Rachel, ¿cómo será la hija sabia?
de Wendy. O Desiree de José Miguel y Lucy. ¿Cómo será? Bueno, el verso 20 dice, el hijo sabio, ¿qué hace? Pero el hombre necio, ¿qué hace? Desprecia a su madre. Entonces, esas variaciones que nosotros vemos de este tema ocurren a todo lo largo del libro de Proverbios. El proverbio que nosotros vimos cuando comenzamos esta sección, en el capítulo 10, nos dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Eso dice Proverbios 10:1. Entonces, en el versículo 20, Salomón va un paso más allá. Este hijo no solamente trae pesar a su madre, sino que realmente, ¿qué hace? ¿Qué hace? No solamente trae pesar, no solamente trae tristeza, como vimos en el 10:1, sino ¿qué hace? Verso 20. ¿Qué? Dígalo alto que no oigo. La desprecia. Entonces, apesadumbrar a nuestros padres por una conducta pecaminosa es algo abominable. El hijo amoroso se va a esforzar por honrar a su padre y a su madre y por hacerlos felices. Esa es la meta como un buen hijo. Buscará la forma de que sus padres estén por lo menos satisfechos. Quizás no vamos a decir, bueno, van a estar alegres, pero por lo menos satisfechos de que están haciendo lo correcto. Bien, digo que sí, así es. ¿Quién era que cumplía años? Felicidades. Muy bien, entonces vamos a seguir viendo un poquito acerca de lo que es la diversión y el placer. Verso 21 al 23. Dice, la necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente. Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. El libro de Proverbios, mis hermanos, nosotros encontramos como que la necedad, el ser necio, tiene connotaciones morales. No es solamente un asunto intelectual, no estamos hablando de eso. La persona que carece de juicio se va a inclinar instintivamente hacia las apetencias naturales de su condición pecaminosa, de su condición caída. Eso es lo normal. Eso igual que, en otras palabras estamos diciendo, se va a ir hacia la necedad. Entonces, si nosotros queremos desarrollar nuestra habilidad para hacer juicios, la instrucción en las Escrituras tiene que ser algo obligatorio. Si queremos tomar caminos correctos, si tenemos una disyuntiva entre A o B, para tomar la decisión correcta, vamos a necesitar de las Escrituras. Entonces, esa es la diferencia entre mantener un rumbo estable a través de la vida o ser, como nos dice la palabra en Efesios 4:14, ser niños inconstantes, siendo movidos por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, nuestro viaje por la vida es de ayuda consultar a otras personas cuando hacemos nuestros planes. Eso es lo que nos dice el verso 22. Consultar cuando nos vayamos, ustedes se vayan a casar, cuando estén seleccionando una carrera. Es bueno obtener el consejo de personas que le puedan asesorar, especialmente del pastor, de personas maduras, para que puedan tomar decisiones correctas. Para esto está la iglesia, para asesorarles en todo lo que esté a nuestro alcance.
Esa persona que actúa siempre sola, sin el buen consejo de otras personas, esa persona está propensa a tener sus puntos débiles y como consecuencia esos puntos débiles le puede llevar a un fracaso innecesario, un fracaso que se pudo evitar si hubiese solicitado consejo, si hubiese solicitado algún tipo de asesoría. Entonces, como iglesia, para eso estamos acá. Esa es una de las metas de la iglesia, cuando nosotros nos hacemos miembros de la iglesia, es recibir esa supervisión para que podamos tomar medidas, o mejor, tomar decisiones sabias, mejor dicho. Tomar decisiones sabias. En cambio, el necio, ¿qué hace? Se deleita en la necedad. Eso es lo que nosotros vemos en el versículo 1. La persona sabia se deleita en encontrar respuestas a los problemas de ¿qué cosa? De la vida. De la vida. Y en ser capaz también de ayudar a otros con una respuesta adecuada, como nos dice el verso 23. Porque yo aprendo, ¿verdad? Recibo consejo, pero también en la misma medida yo soy capaz de dar consejo a otros. Ustedes también son llamadas a dar consejo a otros, en la misma medida que ustedes van adquiriendo experiencia. Así que aquí no está hablando en este caso de que los tontos andan por la vida divirtiéndose, mientras que los sabios están siempre sombríos y con la cara seria. No, es que las personas sabias encuentran su gozo de una manera totalmente diferente y más satisfactoria que las personas necias, que los tontos. Amén. Han aprendido a disfrutar de los beneficios que el Señor le da de haberle conocido. Ok. Seguimos leyendo. Vamos a leer el verso 24 al 27. Verso 24 al 27 nos dice: la senda de la vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Seol que está abajo. El Señor derribará la casa de los soberbios, pero afianzará los linderos de la viuda. Abominación al Señor son los planes perversos, pero son puras las palabras agradables. Perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno, ¿qué le va a ocurrir? Vivirá. Ok. El versículo 24 nos dice a nosotros que el camino de la vida es hacia arriba. Va rumbo al cielo. Y va lejos ¿de qué? Del Seol. ¿Y qué le dije que significaba el Seol? La tumba, el infierno y la muerte eterna. Y la muerte eterna. Los creyentes del Antiguo Testamento, que fue cuando se escribió este libro de Proverbios, no disponían de esa revelación plena que nosotros disfrutamos ya en la época luego del Nuevo Testamento. Pero ellos tenían, a pesar de ello, a pesar de que no tenían esa revelación completa, tenían su fe puesta en ese Salvador prometido, en ese Salvador que habría de venir. ¿Quién es ese Salvador que ya vino? ¿Cómo se llama? Nuestro Salvador, ¿quién es? Díganlo. ¿Deciré? Cristo Jesús. Ese que nos ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es nuestro Salvador. Ellos lo estaban esperando, miraban hacia el futuro, ya nosotros miramos hacia el pasado, al que vino y al que dio sentido y validez a todo ese sistema de sacrificios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Versículo 25 nos dice: el Señor derribará la casa de los soberbios. ¿Eso está hablando de una casa física? No. La casa representa la familia de una persona. No es solamente una estructura física,
representa la descendencia de una persona. Nosotros leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, verso 4, que dice que Jesús era de la casa de David. Entonces las personas orgullosas acarrean problemas y vergüenza no solo sobre ellos mismos, sino también sobre su familia, sobre sus descendientes. Son un problema la persona que tiene orgullo en su corazón. En contraste, el Señor protege a la vida humilde, a una persona humilde. En este caso, habla acerca de la viuda humilde. Y la protege en el sentido de que en aquel entonces las divisiones de las propiedades no se hacían como las hacemos en nuestros tiempos, construyendo muros en cemento, y ya nadie puede traspasar ese muro que hacemos para separarnos de los demás. En aquel entonces eran pequeños montículos que se hacían, no eran cosas establecidas, sembradas en la tierra. Entonces, el Señor prohibió al pueblo de Israel que la gente no podía traspasar los linderos. En otras palabras, lo que estaba diciendo era que si aquí había un montículo que decía que de aquí para acá era mío y de aquí para allá era de una viuda, yo como persona no podía aprovecharme de la viuda indefensa y coger el montículo y ponerlo allá para decirle, mira, es de ahí para allá lo tuyo, y robarle ese pedazo. Es en ese sentido que nosotros vemos esa expresión en el verso 25. Afianzará, ¿qué cosa? Los linderos de la viuda. Es decir, permitirá de que no se aprovechen de ella. Eso estaba prohibido en Deuteronomio. Dice, no moverás los linderos de tu prójimo. Deuteronomio 19:14. El Señor siempre vela por los miembros más débiles, más indefensos de la sociedad. Siempre, en este contexto, siempre se habla de la viuda, del huérfano. En los versículos 8 y 9 de este capítulo, nosotros hemos leído que el Señor abomina tanto el sacrificio como el camino del impío. Y el versículo 26 añade que Dios también detesta, ¿qué cosa? Versículo 26. Los planes perversos, o en otras palabras, los pensamientos perversos, como nos dice la versión Reina Valera del 60. Esos pasajes sirven para aclararnos ese concepto erróneo que abunda en algunas personas que dicen como que Dios es indiferente, como que Dios no le importa el pecado. No, mis hermanos, Dios no es indiferente al pecado. Dios se preocupa de su pueblo. Dios se complace en los pensamientos y oraciones de su pueblo, en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones. Y debemos de estar atentos a eso, mis hermanos, para que no pequemos irremediablemente contra el Señor. Versículo 27, Dios no es indiferente ante el mal y espera que nosotros sintamos lo mismo. En un capítulo anterior, capítulo 8, verso 33, nosotros leíamos que el temor del Señor es aborrecer el mal. Entonces, nosotros también debemos de seguir ese ejemplo y no permitir, a pesar de que vivimos en una generación maligna y perversa, que esos conceptos errados acerca de lo que es correcto y de lo que es malo influyen en nuestras vidas y nos lleven a creer igual que ellos. Nosotros somos llamados a mantenernos diferentes al mundo, mantener la distancia del mundo sin separarnos de él, pero siempre somos llamados a ser diferentes. Muy bien. Vamos a ver una pequeña comparación entre el justo y el malvado, versos 28 y 29. Dice, el corazón del justo medita cómo responder, pero la boca de los impíos, ¿qué hace? Habla lo malo. El Señor está lejos de los impíos, pero escucha, ¿qué cosa? La oración de los justos.
Salomón, mis hermanos, que es el autor de la mayoría de estos proverbios, insiste en cómo el corazón influye en el habla. Perdón. Los malos hablan según lo que hay en el corazón. Eso es lo que nos dice Lucas 6:45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, vemos el tipo de respuesta que viene de labios de los hijos de Dios. ¿Cómo debemos de responder? Nos dice Pedro, santifiquen a Dios como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Yo santifico a Dios en mi corazón cuando hablo lo que es correcto para defender su nombre. Esa es la idea que nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. También el salmista dice, si en mi corazón yo hubiera mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Eso está en el Salmo 66, 18 y 19. Entonces, si usted se aferra a sus pecados, a usted no debería de sorprenderle que sus oraciones queden sin respuesta. A la persona le gusta, ¿verdad? Pensar que Dios está obligado a responder cuando su vida no está acorde a lo que Dios pide en su palabra. Claro está, no quiere decir que somos personas perfectas, nosotros también cometemos pecados a diario. Y por esa razón el Señor siempre es misericordioso y siempre está dispuesto a recibirnos cuando nosotros venimos delante de Él en arrepentimiento y fe, cuando confesamos nuestros pecados, cuando venimos delante de Él no tratando de justificar nuestros pecados, sino que lo hacemos en humildad, venimos en humildad delante de Él y suplicamos su perdón y su restauración. Amén. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el versículo 30 y 31. ¿Qué nos dice allí? La luz de los ojos, ¿qué dice? Alegra el corazón, y las buenas noticias fortalecen los huesos. Aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida, morará entre los sabios. El versículo 30 es un buen recordatorio para no subestimar las pequeñas, entre comillas, las pequeñas cosas de la vida. Como diría alguien, un guiño alegre de los ojos puede animar el día de alguien. Una pequeña sonrisa en sus labios puede marcar la diferencia. Un desgano en el rostro puede llevar también a provocar problemas. Una buena noticia nos puede hacer sentir bien hasta dónde, como dice ahí en el verso 30, ¿hasta dónde? Hasta en los huesos. Fortalecen los huesos. No sé si ustedes lo sabían, pero eso yo lo he experimentado. Y la palabra es cierta, no solamente se aplica a mí, sino también a ustedes. A veces yo me he animado a mí mismo cuando yo he animado a otras personas. Cuando yo he aconsejado a otras personas, eso me ha animado a mí. Quizás en el momento en que comenzó ese contacto con esa persona, yo no tenía la menor intención o deseo, mejor dicho, no tenía el menor deseo de poder conversar con alguien, pero hice el esfuerzo, me acerqué, conversé, animé y yo salí animado. Entonces nosotros podemos compartir con cualquier persona las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas del amor
de Dios en Cristo Jesús. Esas son las mejores buenas nuevas que podemos compartir. Entonces no hay por qué tener un rostro agrio, amargado. No importa cuál sea el problema por el cual usted esté pasando, trate de mostrar su mejor cara, porque usted no sabe qué tanto bien le va a hacer a esa persona. Pero no solamente esa persona va a salir edificada de esa buena expresión, de ese guiño, de esa sonrisa en sus labios, sino que también usted va a salir edificado. También va a salir fortalecido. Las represiones de la vida, que nosotros vemos en el verso 31, son las que nos apartan del pecado y nos señalan el camino hacia Jesucristo. Escuchar la corrección de Dios nos sitúa entre los verdaderamente sabios. El que escucha las reprensiones, ¿qué dice? Morará entre los sabios. Pero también ahora el verso 32 y 33 nos habla un poquito acerca de lo que es el valor de la disciplina. ¿Qué tan valioso es la disciplina? Verso 32, el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Y antes de la gloria, ¿qué está? Antes de la gloria está, ¿qué cosa? La humildad. Hoy en día nosotros oímos hablar mucho de la autoestima. ¿Ustedes lo han oído? Del amor que uno debe de tener a uno mismo. ¿Lo han oído? El verdadero amor a uno mismo, ya lo dijo Salomón hace mucho tiempo, no proviene de satisfacer los propios caprichos de nosotros, sino que el verdadero amor proviene de una correcta disciplina personal, de nosotros no permitirnos excesos, de nosotros ser comedidos con nosotros mismos. Es el mejor amor que usted puede tener para con usted. Pero eso no lo ve la sociedad así. El mundo no lo ve así. El mundo ve de que el amor a uno mismo es dar rienda suelta a todos sus caprichos. Pero la Biblia no dice eso. El verdadero amor es usted ser disciplinado, usted ser comedido, es usted tomar medidas para andar en el camino correcto. Entonces, cuando usted ignora la disciplina, especialmente esa que viene de Dios, esa es una forma de odio hacia usted mismo. Cuando usted no quiere recibir esa disciplina de Dios, usted está siguiendo el camino que es más dañino para usted mismo. Usted no se está amando. La sociedad diría que sí, que se está amando porque está siguiendo su propio capricho, pero no, mentira. Mentira. No se está amando para nada, al contrario, se está odiando. Entonces, cuando se corrigen a los niños y ellos aprenden a aceptar la corrección, es porque entienden de lo que se trata. Y quizás en el momento no lo entenderá como un adulto, pero cuando llegue a ser adulto, se acordará. Cuando a mí me corregían por esto, cuánto le agradezco a ese fulano, a esa fulana que me corrigió cuando era niño. Pero poco a poco ese niño va a crecer con un entendimiento del bien y del mal. Van a aprender a tener control de ellos mismos, a relacionarse con los demás. Entonces, nosotros estamos viendo acá, y este ha sido el constante que nos presenta el libro de Proverbios. El tema, vamos a decir, principal del libro de Proverbios es el temor del Señor. Entonces, ese temor del Señor nos lleva a ¿qué cosa? A ser personas sabias. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, en la medida en que nosotros nos inclinemos humildemente delante del Señor, en la medida en que nosotros reconozcamos nuestros pecados y nuestra falta de méritos,
en la medida que nos acerquemos a Él humildemente, vuelvo y repito, en esa misma medida Él nos exaltará. Y eso es lo que nos dice 1 de Pedro 5:6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte, Él los exalte a su debido tiempo. Esa es la invitación, a humillarnos delante del Señor, reconocer nuestra condición. Entonces, mis hermanos, con esto nosotros terminamos esta primera sección de Proverbios. Nos vamos a detener acá y ya más adelante volveremos. Quizás cuando regresemos va a ser en la escuela dominical. Pero lo que sí podremos ver más adelante es que ya estos versículos van a seguir una forma diferente a la que hemos tratado hasta ahora. Y por lo tanto, por esa razón, he querido hacer ese stop en inglés, ¿verdad? Ese pare para descansar de lo que hemos aprendido, para retomar, repasar estos temas que hemos visto y que también nos ayude entonces no solamente a tenerlo en la mente, sino llevarlo ¿a dónde? ¿De la mente a dónde que hay que llevarlo? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al corazón. Y del corazón llevarlo a la práctica. Esa es la meta. Así que yo le invito a que repasemos todos los estudios que han quedado grabados. Y si hay alguna pregunta o alguna inquietud en ese proceso de repasar, pues aquí estamos en la mejor disposición de ayudarles a clarificar cualquier punto que quizás no haya quedado del todo claro. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿No hay preguntas? ¿No? Muy bien, pues vamos a estar de pie, mis hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por el estudio de esta noche y también vamos a orar por lo que nos ha permitido, a dónde nos ha permitido llegar con este estudio y presentar entonces la escuela dominical que vamos a iniciar de este domingo en 8, si Dios quiere. Quiero que sea Desiree quien ore al Señor, dando gracias a Dios por estos primeros 15 capítulos de